con la palabra de Dios. Muy bien, nuestro tema de hoy, amor conmovedor y transformador. Amor conmovedor y transformador. Gracias a Dios. Ese es nuestro tema de este día, amor conmovedor y transformador. Y yo estaba recordando en estos días acerca del amor que conmueve y el amor que transforma. Y para empezar, permítame contarles el testimonio de igual manera conmovedor. Dios nos ha dado la oportunidad de ir varias veces a la ciudad de Fort Lauderdale, en el estado de la Florida. Y quiero contarles un caso interesante que sucedió allí, que podría titularse Testificando de Cristo al asesino de su hija. Testificando de Cristo al asesino de su hija. Charlie Hanline, un copastor en la ciudad de Fort Lauderdale, específicamente en la iglesia presbiteriana de la localidad que se llama Coral Ridge de Fort Lauderdale. Un año ese copastor se propuso como meta llevar al arrepentimiento y a Cristo a 1,650 personas. Imaginen, una sola persona, que si así fueran todos los cristianos y los líderes, que diga: yo me propongo ganarme este año 1,650 personas para Cristo. Bárbaro. Eso es para tener una congregación grandísima. ¿Sabe a cuánto equivalía? 5 por día. La meta de él era: me voy a ganar para Cristo 5 personas diariamente. Y una vez salió a testificar de Cristo con una pareja joven de amigos cristianos. Charlie se sentó a oír la breve predicación que daba su joven amigo mientras pensaba. Decía él: yo no he dado testimonio de Cristo aquí. Cuando su amigo terminó de predicar, hizo una invitación a la gente y dijo: ¿quién quiere arrepentirse y tener el regalo de la vida eterna entregándole su vida a Cristo? Inmediatamente una persona levantó la mano en el auditorio y gritó: si llegara a ser cristiano, dijo delante de toda la gente, si llegara a ser cristiano, me convierte en una persona como él, dijo señalando a Charlie, entonces yo sí quiero ser cristiano. La gente quedó asombrada y dijo: ¿qué será lo que va a decir de ese? Si llegara a ser cristiano, me convierte en uno como él, yo sí quiero ser cristiano. Y luego dijo delante de toda la congregación: yo le conozco a usted. Y recordó lo que había sucedido. ¿Qué era lo que había sucedido? Era que la hija de Charlie, este predicador, había sido secuestrada, después la asesinaron y posteriormente, qué duro para un padre, qué duro, la cabeza de la hija fue encontrada flotando en un canal de aguas sucias de allí, de Fort Lauderdale, en la Florida. Yo estaba pensando, qué duro para uno como padre, que tenemos una hija, saber que la secuestraron, que la torturaron y después encontrar la cabecita de la hija en un canal de agua sucia flotando. Debe ser una experiencia realmente espantosa. Cuando el asesino de su hija fue capturado, fue un hombre confeso, declaró el crimen y fue condenado. ¿Sabe lo que hizo el padre de la niña, de la chica, Charlie? Fue a la prisión donde estaba el asesino de su hija y le dijo lo siguiente: he venido a perdonarlo, no quiero que se vaya al infierno, no quiero que usted vaya a la condenación eterna. Levantando su Biblia le dijo: yo vengo a testificarle del amor de Cristo, vengo a hablarle de su perdón y de su redención para que usted se arrepienta. Cuando
cuando me enteré de ese testimonio tan tremendo de este copastor allí en Fort Lauderdale, yo dije, wow, esto sí es verdadero amor y verdadero perdón. Llegar a la celda a testificarle al asesino de su hija que botó la cabeza en un canal de aguas sucias que despedazó su cuerpo, tremendo. Y entonces pienso en el amor de Jesucristo, por eso nuestro tema, el amor conmovedor, el amor que transforma. Y quiero que usted abra su Biblia conmigo un momentito, es un pasaje tan conocido, pero tan conmovedor a la vez. En la Biblia encontramos en la epístola a los Romanos el capítulo 5 y los versículos 5 al 8. Incluso, sí, podemos leer Romanos capítulo 5 y los versículos 5 al 8. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremendo! Y yo pienso en la historia de este pastor allí en Fort Lauderdale, de la iglesia presbiteriana. Estoy casi seguro que si le hubiera tocado morir por el asesino de su hija, hasta lo hubiera hecho también. La Biblia dice que podría ser que alguien osara, se atreviera a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros malvados, perversos, la Biblia dice, Cristo murió por nosotros. Este hombre que perdonó me hace acordar mucho de varias historias en la Biblia, algunas de ellas que fueron protagonizadas por el mismo Jesús de Nazaret, y saqué una conclusión en la experiencia de Cristo con una mujer, y es la siguiente: a quien usted perdone mucho, esa persona también le va a amar mucho a usted. Es cierto. La Biblia nos habla, y encontramos en Lucas 7:40 precisamente. Hoy vamos a tener aquí como un collage. Estoy con una paleta de varios colores, de pinturas, para pintar un cuadro a través de varias citas bíblicas del amor conmovedor y el amor transformador. La encontramos en Lucas, el capítulo 7, y la Biblia nos dice que el Señor fue invitado a la casa de un fariseo, y este hombre criticó a Jesús porque se dejó acercar y tocar de una mujer que era de mala reputación en la población. Y la Biblia nos dice que este hombre estaba en su corazón murmurando contra Jesús, pero el Señor lo recriminó y le dijo: mira, yo entré a tu casa y no me diste beso, y esta mujer ha regado con lágrimas mis pies y con el perfume que ha traído. No ungiste mi cabeza, Lucas 7:45, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, versículo 46. Estoy trocando los dos versículos, pero aquí viene la parte interesante. El versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto es prácticamente un principio en la Biblia. A la persona que se le ha perdonado mucho, esa persona llega a amar mucho al Señor. Lo he visto en varias de nuestras predicaciones, en cruzadas evangelísticas donde he ido. Personas, guerrilleros testificando, entregándose a los pies del Señor y llorando, y luego convirtiéndose en predicadores
y confesando, yo maté personas. Y hay gente que los mira con desprecio y dice, este no merece la salvación, este no merece la vida eterna. Si hubiéramos visto a Moisés cuando mató al egipcio, que nos dice la Biblia, y luego Dios lo llama como ministro, porque el profeta Oseas dice que Moisés era profeta, y como libertador de Israel, hubiéramos dicho, pero ¿por qué Dios llama a ese asesino al ministerio y a liberar a su pueblo? Pero así es. Moisés fue perdonado mucho y entonces amó mucho a Dios y lo demostró toda su vida. El apóstol Pablo, igual, criminal, arrasaba en las aldeas, fue un hombre perverso, amó mucho al Señor porque también Dios le perdonó mucho. El pastor de Fort Lauderdale, allí en la Florida, que encuentra la cabeza de su hija flotando en el caño y va y perdona al asesino y le dice, he venido a testificarle para que usted no se vaya al infierno. Entonces, tenemos aquí una gran cantidad de casos en la Biblia donde el amor de Dios se convierte en un elemento conmovedor y en un elemento transformador. Lo precioso de Jesús de Nazaret es que Él tomó el lugar del castigo que tú y yo merecíamos. Y era el castigo que merecíamos por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Y aquí en Romanos, donde acabamos de leer, encontramos dos elementos claramente establecidos. Por una parte, el inmenso amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, que se menciona en los versículos 5 y 8 que hemos leído en la epístola a los Romanos. En el 5, la Biblia nos dice que la esperanza no avergüenza y que Dios ha derramado abundantemente su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué maravilloso! El amor de Dios trasciende, traspasa y se implanta en nuestra vida. Es como un cambio genético espiritual, donde el Señor hace un implante en nuestra vida y nos pone su amor. En el versículo 8 nos dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la Biblia nos dice aquí que además agrega que no quedaremos avergonzados si ponemos nuestra esperanza en Él a causa del amor, palabra del griego ágape, derramado en nuestros corazones. Ágape significa amor sublime, significa amor de Dios, significa amor incondicional a pesar del estado de quien recibe ese amor. O sea, Dios no se pone a mirar nuestro estado perverso, sino que Él nos ama y Él nos perdona. Entonces es un amor sublime, por una parte. La otra cosa, el otro elemento que vemos es precisamente la condición de la criatura, que en teología se llama el estado de perdición. Está condenado. Ese estado se encuentra revelado en Romanos 5:8 y también en el versículo 10. En el 5 dice que siendo aún pecadores, el estado de perdición, es el versículo 8. En el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, condición de pecado, de enemigos, de perdición, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podríamos traducir la expresión, siendo aún pecadores, es el colmo de nuestra situación, el colmo del pecado. Ahora, la Biblia nos habla de enemistad, pero dice que siendo enemigos fuimos reconciliados. Y hay una característica adicional que es la condición humana de fragilidad y de debilidad. Se encuentra en Romanos 8:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El ser humano es frágil, es débil. Oímos ya, por ejemplo, el testimonio de la persona que vino hace un momento acá. Lo atracaron, lo tiraron desde el tercer piso de su casa y quedó fracturado y mucho tiempo vuelto
pedazos en su interior, su conmoción, el alma, la parte emocional. Todo eso se afecta. El ser humano es débil. También en cuanto a la relación con Dios y la iniquidad, el ser humano es débil. Pero la Biblia dice que aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Yo sé que mucha gente diariamente le dice a Dios: Señor, perdóname, soy débil, fracaso, te fallo fácilmente. Pero la Biblia dice que además no solo es más frágil y además débil, sino que para redimir al ser humano, ahí está el amor de Dios. El estado de perdición es uno, pero Dios nos da en Cristo el otro estado, que es el de la salvación. Y sobre ese estado se nos habla en Romanos 5, 9 y 10. Dice la Biblia: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí entra un elemento maravilloso: la sangre de Cristo. Conversión, arrepentimiento, es decirle: Señor, reconozco mi condición. El ser humano debe hacer un examen personal, introspectivo, una mirada hacia adentro y decir: Señor, estoy perdido. No podemos ser salvos mientras no reconozcamos nuestra condición y nuestro estado de perdición. La Biblia dice que entonces seremos salvos de la ira. Yo una vez estaba perdido y no lo sabía, no me había dado cuenta. Alguna vez conté eso, y era precisamente hace 40 años. Oiga, yo no me acordaba, ahora sí. Hoy cumplo 40 años de casado. Hoy fue 14 de julio. Pero no, el casado soy yo, porque en la partida de matrimonio que fuimos a reclamar a la notaría con mi esposa, ella no firmó, así que ella no es casada, el casado soy yo. 40 años. ¿Quién nos quiere batir el récord? Porque es un récord. Bueno, les digo que estaba perdido y no sabía por qué. Ahora, perdido no porque me casé, no, de ninguna manera. No, es que cuando fuimos a la luna de miel, estábamos en la ciudad de Santa Marta, y a mí me fascina, soy un buen nadador, y estaba nadando y nadando y nadando, cuando de pronto se me pone un hombre moreno, costeño, bien atlético a mi lado, y me empieza a regañar y me dice: Eche, ¿y tú qué haces aquí? Y yo pensé: ¿es que acaso estoy nadando en su alberca, en su piscina? Me está regañando: ¿tú qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? Yo le dije: pues nadando. Y me dijo: Eche, cachaco, ¿y no te has dado cuenta del peligro? Y yo le dije: ¿cuál peligro? Y dijo: a ver, mira para atrás, mira para atrás. Y yo miré para atrás, ya no veía ni costa, ni veía nada, ni arena, solo mar, mar y mar. Y él me dijo: ajá, ¿y tú qué vas a hacer cuando trate de regresar? ¿Para dónde vas a coger? Y yo dije: wow. Me dijo: aquí muchos cachacos se los ha tragado el mar, y de nosotros también. Porque se meten al alta mar y después no saben para dónde coger, y entonces creen que van para la playa y están yéndose para alta mar. Cuando él me dijo así, me pasó un escalofrío, y entonces me di cuenta de mi condición, el estado, como hablamos en teología, mi estado en ese momento. Yo era un perdido, pero no lo sabía, y eso es lo más grave. Si un ser humano no sabe que está perdido, está definitivamente perdido. Entonces le di gracias al hombre, le dijo: vamos a ver, vente conmigo, devolvámonos. Y sí, yo alcancé a estar desorientado, porque ¿para dónde hubiera cogido? Terrible. Le di las gracias y le dije: discúlpeme, usted ha sido muy sabio conmigo y gracias por venir a rescatarme. Entonces, el ser humano debe reconocer que está perdido, debe darse cuenta que está perdido. Pero del estado de perdición, Dios nos traslada al estado de salvación. Es un nuevo estado. Y la Biblia nos dice en Romanos 5:10, para seguir con el pasaje: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si nota, aquí hay otro estado. En la Biblia encontramos, dice, seremos salvos, el estado de salvación. De enemigos a amigos y reconciliados con Dios. Y luego seremos salvos por su vida. Ese es el nuevo estado. Y de nuevo nos preguntamos, ¿salvos de qué? Salvos del pecado, salvos de la ira, del castigo eterno que merecíamos por ese pecado. Y por qué no, hasta salvos de nosotros mismos. A veces los peores enemigos no están a nuestro alrededor, somos nosotros mismos. Yo estaba en ese estado de perdición, allí en el mar. Nadie me empujó a las aguas, nadie me llevó allá, nadie tuvo la culpa, yo mismo era el culpable. A veces los peores enemigos somos nosotros, por cualquier circunstancia, por descuidados, como en ese caso, porque somos orgullosos, porque somos rebeldes, porque ciertamente hay dos cosas terribles o dos pecados terribles que no nos permiten asimilar el amor de Dios, ni ser salvos, ni perdonar a otros. Y esos dos pecados terribles estaban en un personaje que se llama Jonás. Jonás tenía dos problemas graves: el orgullo y el odio. El orgullo no le permitía testificarle a Nínive, porque él dijo: yo soy el gran profeta de Dios, voy y les predico, se arrepienten, y después, mire, mamola, como decía Serpa, Dios no los castiga. Entonces esa gente de Nínive va a decir: falso profeta, Jonás dijo así, que a mí Dios no me va a hacer quedar mal, porque yo ya conozco a Dios. Y eso lo dice ahí en el libro de Jonás, ¿sí? Aquí en nuestra página yo le invito a leer a ver el video de un mensaje que dice la perspectiva de Jonás y la perspectiva de Dios, o Jonás y la perspectiva de Dios. Claro, Jonás era orgulloso. Él prefería que se murieran miles y miles de personas que quedar mal, y él mismo le hace el reclamo a Dios. Le dice: yo no fui a predicar porque sabía que tú eres un Dios amoroso y perdonador y que te dueles del castigo. Ya te conocí a Dios, así que a mí no me haces quedar mal. El orgullo no nos deja perdonar. No, es que me hirió mi amor propio y no nos deja perdonar. Pero además el odio no nos deja perdonar. Estamos hablando hoy del amor de Dios, conmovedor y transformador. Cuando hay verdadero amor, ¿sabes qué? Somos capaces de perdonar y somos capaces de amar con el amor de Dios. Si hay personas que te han hecho daño, comienza a olvidar, deja ese resentimiento. Acuérdate que los médicos dicen que una gran cantidad de enfermedades de artritis y artrosis, la artritis reumatoide a veces es por falta de perdón, cuando no perdonamos. Entonces tenemos que evitar esos dos pecados terribles de Jonás: el odio y el orgullo, nuestra arrogancia. Quiero decirles hoy que, antes de concluir, el amor da propósito a la vida. El amor da propósito a la vida, no solamente a la nuestra, a la de otros también. Estaba mirando un libro que titula algo así como Milagros sobre el río Kwai. Está en inglés, y el autor comenta allí, en la época de la Segunda Guerra Mundial, creo que fue cuando los japoneses invadieron un territorio, soldados escoceses habían estado trabajando, los obligaron a abrir una nueva ruta de ferrocarril, a montar una vía férrea, a echar los rieles en plena selva, en la manigua de aquel lugar famoso del cual se han hecho películas, ¿no? El río Kwai, ustedes recuerdan, el puente sobre el río Kwai. Allí hay historias conmovedoras, he leído varias, pero una en particular me llamó la atención entre varias de ellas, y es que los soldados japoneses obligaron a soldados escoceses a hacer esa vía del ferrocarril. Y entonces un día se perdió una pala, una miserable pala, una herramienta nada más.
Y uno de los comandantes japoneses, con su casco puesto, formó a todos los trabajadores esclavos que habían sido hechos prisioneros del ejército enemigo y les advirtió: si en tanto tiempo no aparece esa pala, entonces voy a comenzar a matarlos a ustedes uno por uno hasta que confiese a alguien quién fue el que se robó esa pala. Y entonces emplazó su arma, los puso a todos ahí al frente en fila y comenzó a apuntar. Y dijo: va el primero, y montó su armamento para acribillarlo. Y entonces un muchacho allá de entre todos dio el paso al frente y dijo: mi comandante, yo fui el que perdió esa pala y yo soy el responsable, el que he robado ese instrumento y que se haya perdido. Entonces el hombre levantó su arma y dijo: muy bien, ustedes se han salvado porque el culpable ha confesado. ¡Pra! Lo acribilló y cayó al piso. Cuando estaban ya regresando de sus labores y volvieron a hacer el reconteo de los instrumentos, encontraron la pala que se había perdido. Otro la había dejado caída por ahí entre unos matorrales y a lo mejor se le había olvidado o algo sucedió. Y entonces todos se dieron cuenta, incluidos los militares japoneses, que ese muchacho dio su vida por todos los esclavos militares que estaban en aquel gueto. Las lágrimas rodaron, hubo gemidos entre la gente. Y cuenta el autor del libro, que parece que estuvo allí entre ellos, que los mismos japoneses derramaron lágrimas al ver la injusticia que habían cometido matando a un inocente. Pero la gran lección es que un soldado inocente, un muchacho, había dado la vida por todos para que no los mataran. Entonces se dice que desde ese día la gente comenzó a tratarse con afecto. Los que estaban allí trabajando como esclavos se trataban con amor, y uno de ellos también, que era cristiano, comenzó a hablarles de lo que Cristo hizo y que la Biblia nos dice que uno murió por todos, Jesús de Nazaret. Así que el amor le da propósito a nuestra vida. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Muy simple, ya lo hemos explicado. Cristo murió por nosotros. Pero en Primera de Juan 4:9 encontramos dos aspectos muy importantes. Vamos a mirar el libro de Juan. Yo quiero, antes de concluir hoy, Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 9, la Biblia nos dice: en esto se mostró el amor de Dios. Aquí está: para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Conclusiones. Primera, Dios nos dio lo mejor. Nos entregó a su Hijo para salvar la vida de unos malvados extraños. Y en segundo lugar, es que Dios nos amó a nosotros primero. Él tomó la iniciativa sin que nosotros la mereciéramos. Y ese es el mérito más grande. Cuando alguien ama a otra persona que no es digno, que no merece ser amado. Dios nos amó a pesar de. Aquí cantamos, nos conmovemos y le decimos a veces con lágrimas: Dios, te amo, mi Señor, cuánto te quiero. Alabamos a Dios y el Espíritu Santo nos constriñe, nos conmueve, nos toca. Pero ¿por qué ese amor? Esa no fue iniciativa nuestra, es que Él nos amó a nosotros primero. Él tomó la iniciativa. Y es muy importante la palabra propiciación aquí, por nuestros pecados. En el griego, propiciación es hilasmos, que significa misericordia cubriendo con amor. Así que cuando usted lea la teología de la propiciación, usted diga: Señor, es la teología del amor. La propiciación describe a Cristo recibiendo el castigo de todo el mundo y apaciguando la ira de Dios por causa
del pecado humano y recibiendo todo el castigo que nosotros merecíamos. Es decir, la propiciación tiene también que ver con la sustitución, morir por otro, como hizo aquel soldado escocés que murió siendo inocente por todos los demás para que no recibieran el castigo. El Señor Jesús realmente fue el modelo de amor por las ovejas perdidas. Me conmovió mucho leer un caso en una historia en una nación asiática de tradición pastoril, dice que fue hallado muerto un pastor que estaba cuidando las ovejas y que tuvo una lucha encarnizada con un oso a puñal y machete. En una mano le encontraron el puñal y en otra un machete, y había peleado contra un oso. Pero dicen que a unos metros de distancia encontraron a la bestia, al oso agonizante, quien también murió después. Los pastores dicen que era una historia llena de amor, la bestia agonizando, porque nos habla del buen pastor de Jesús de Nazaret. Él se jugó todo por nosotros y murió en la cruz en propiciación por nuestros pecados. Pero algo que a mí me ha conmovido mucho es que el amor es capaz de producir milagros. Esta semana yo le invito para que usted lea en Gálatas 5 y el versículo 6, donde la Biblia nos dice que la fe que obra es por el amor. El amor es clave para que haya milagros. Hay muchos predicadores que dicen: yo quisiera hacer milagros, yo quisiera ver sanidades. Pues entonces hay que decir: ponga el corazón en la mano. La Biblia dice que la fe que obra es por el amor. Tenemos la fe, es muy importante, pero si usted obra con amor, con pasión, usted va a ver milagros de Dios. ¿Sabe por qué vemos milagros a veces cuando oramos por un hijo? Porque vemos cosas que parecen imposibles, y casi siempre las mamás y a veces los papás también ven un milagro en su hijo. ¿Sabe por qué ven el milagro cuando oran por él? Porque tienen mucho amor. Claro, el corazón está en la mano, las lágrimas se derraman. Dios sana a mi hijita, Dios sana a mi niño, Padre, y hay milagro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe que obra es por el amor. El amor es conmovedor. Mire, uno de los versículos, si hablamos de ciencia de Dios, es ese, de Gálatas 5:6. La fe que obra es por el amor. ¿Y qué otros beneficios rápidos nos da el amor? Bueno, el amor preserva y nos salva la vida para la vida eterna. La Biblia nos dice también que el amor produce prosperidad. Salmo 91, Dios promete y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, el que ama a Dios dice: yo también lo libraré. Uy, qué tremendo. Muchas personas quieren seguridad sin amar a Dios, y aún así Dios es misericordioso. Yo me acuerdo de una prima que era prácticamente atea porque su esposo era ateo, negaba a Dios. Y el día que hubo un terremoto, fue la primera que se tiró de rodillas al piso y dice: ay, Dios mío, sálvame. Y él mismo, el esposo de ella, recuerdo que mi viejita, mi mamá, porque el hombre decía: Dios no existe. Dios no existe, decía el hombre, un abogado brillante con una posición muy alta en el Ministerio de Comunicaciones. Y recuerdo que mi mamá le dijo al hombre, le dijo: ¿sabes qué? El día que te estés muriendo vas a tener que clamar a Dios. Toda la vida ateo. ¿Sabe cómo murió? De un infarto cardíaco. Estaba sentado en la sala de su casa, mi mamá estaba al frente ese día de él, y el hombre le dio un infarto, levantó las manos, se echó hacia atrás y dijo: ¡ay, ay, ay! ¡Dios mío, Dios mío! Y ahí quedó. Mi madre le había dicho: el día que te estés muriendo vas a clamar a Dios. Tremendo, tremendo, el ateo. Entonces, Dios nos ha demostrado su amor y Él quiere que nosotros aceptemos ese amor. Pero algo que realmente me conmueve, y quiero decir esto antes de orar, es que
la Biblia nos dice algo muy interesante, muy tremendo, en 2 Corintios 5:14. Llévese ese texto como un lema hoy. La Biblia dice en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La palabra constreñir es muy importante. A veces la entienden más los impíos que el cristiano. Y le digo por qué. Un representante a la Cámara, de las cámaras del Congreso de la República de Colombia, propuso un proyecto de ley. En el proyecto de ley, él decía lo siguiente: que se penalice a todo cristiano o persona que trate de constreñir o que logre constreñir a alguien a cambiar de religión. Tremendo. Mucha gente puso el grito en el cielo, claro, porque si tú ganas a alguien para Cristo, entonces te vas a la cárcel. Constreñir significa convencer, significa quebrantar, y eso sucede en algunos países musulmanes. Si un cristiano logra que un musulmán se convierta a Cristo, al cristiano le pueden declarar pena de muerte. Sí, señor. O mínimo lo encarcelan por toda la vida, pero hay países donde es un delito penalizado con muerte, en países musulmanes, que un cristiano logre constreñir. Y la palabra constreñir significa convencer, significa redarguir, es del griego sunecho, redarguir, causando consternación por algo de lo cual no estábamos convencidos o a lo cual éramos rebeldes, algo a lo cual nos oponíamos. Ah, pero qué lindo. Jesús de Nazaret dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él redarguirá, Él convencerá. Y dice de tres cosas. Le invito a leer en Juan 16 esta semana. Dice, convencerá, redarguirá, constreñirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es tan dulce y tan tierno que Él es el que nos convence. Dios, te he fallado, Dios, perdóname, Dios, límpiame con tu sangre. Pero qué manera la de convencer el Espíritu Santo. Dios hubiera podido determinar, si Él quisiera, que para que una persona se arrepienta, lo agarren a golpes, lo torturen, le hagan daño físico, y le digan, bueno, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Pero esa no fue la vía que escogió Dios. Dios mandó al Espíritu Santo para constreñir. Claro, el proyecto de ley en el Congreso de Colombia cayó, porque imagínense, era una persecución si lo hubieran aprobado. Pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos constriñe, nos convence, nos redarguye con tanta ternura. Él toca con tanta dulzura. Él nos dice, el Espíritu Santo nos dice, hijo mío, te amo. Jesús de Nazaret nos dice, hijito, te amo con todo mi corazón. No importa lo que haya pasado en tu vida, hijo mío, te amo. El Espíritu Santo nos redarguye. El amor de Dios, el rostro de Jesús, con qué ternura y dulzura me dice, hijito, te amo tanto que fui capaz de morir, de ir a la cruz y derramar mi sangre para que tú no te perdieras. Y además te quiero sanar y quiero darte una vida exitosa y feliz. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Gracias al Señor, gracias a Dios. Amén. Yo le invito ahí donde está, incline su rostro. Démosle gracias al Señor. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces tú dices, Señor, no me acerco a ti como debiera hacerlo? No voy a la iglesia un dominical cuando debería estar alabando y dándote gracias. Tantas cosas que suceden, pero el Señor te dice, hijito, te sigo amando. El Espíritu Santo nos convence con dulzura, con ternura y con amor. Amén. Oh Padre Celestial, te adoramos en este día. Te damos gracias, Señor, que fuera de nuestra vida sin tu amor.
que fuera miserable de nuestra vida sin haber conocido la ternura, la dulzura, la compasión, el perdón. Señor, qué bello eres. Hoy podemos decirte, Señor, una vez más, cuán bello es el Señor, cuán hermoso eres tú, Jesús de Nazaret, cuán hermoso es el Señor. Te adoramos, Señor. Nos has redarguido, nos has constreñido, nos has convencido, nos has seducido con tu amor y lo has hecho por poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hoy entendemos mejor lo que dijo tu profeta Jeremías. Me sedujiste, oh Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fuiste más fuerte que yo y me venciste. Señor, gracias. Hoy también yo puedo decirte, me sedujiste, Dios, con tu amor, me ganaste con tu ternura, me convenciste con tu dulzura. Y por eso te sirvo. Y por eso te serviré. Y por eso, Señor, quiero servirte más toda la vida. Me sedujiste, Señor. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Ganaste, Jesús de Nazaret. Eres vencedor. Ganaste, Señor. Ganaste con tu amor. Ganaste, Espíritu Santo. Ganaste con tu ternura. Gracias, querido Dios. No podemos hacer otra cosa que decirte de la misma manera: Jesús, te amo. Dios, te amo con todo mi corazón. Y quiero demostrártelo, Señor. Yo te invito en este día, dile a Dios así, dile: Señor, Dios, te amo. Dile: te amo. Pero dígaselo con sinceridad. Dile: Dios, te amo con todo mi corazón. Dile: Jesús de Nazaret, te amo con todo mi corazón. Fuiste más fuerte que yo, me sedujiste con tu ternura y me venciste, Señor. Gracias. Oh Dios, recibe toda la adoración. Recibe toda la adoración. Recibe, Señor, toda la adoración y la exaltación. Recibe, querido Dios, nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. Y recibe, Señor, también nuestro servicio para ti en el nombre de Cristo. Gracias, gracias, querido Señor. Queremos ser fieles a ti en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero, antes que terminemos, venga aquí al frente. Si usted ha venido enfermo hoy, voy a orar. Dios le va a sanar. Si trae una pena en el alma, si usted ha sido herido, si tiene una crisis porque debe dinero y no le alcanza, cualquier otra cosa que usted sufra, venga y vamos a orar juntos a Dios. Yo voy a pedirle al Señor para que Él le sane su cuerpo, le restaure su alma. Si le han hecho daño, venga también. Sus heridas, Dios quiere sanarle hoy también. Él dice que está con sus brazos abiertos y de amor para recibirnos y perdonarnos. Tal vez te has desilusionado muchas veces porque no has visto la respuesta cuando querías o como tú querías la respuesta. Pero Dios es misericordioso. Y vamos a orar y quiero ungir tu vida y que Dios te bendiga y que tu vida sea mejor. Y decirle: Señor, te amo con todo mi corazón. O posiblemente tengas que decirle: Dios, no te he amado como debí amarte, perdóname.
pero yo quiero serte más fiel. Quiero, Señor, bendecir. Quiero, Señor, amar con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar al Señor. Quiero invitar al pastor Giovanni, pastor, mi hermano Eurípides. Vamos a orar por las personas que están aquí. Hay varios siervos de Dios acá para que oremos juntos y le demos gracias al Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le demos gracias a Dios por las personas que están aquí y vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Él sabe cuál es tu petición. Te invito en un acto de fe. Pon en tus manos lo que tú estás entregándole a Dios. Levantemos nuestras manos así. Digamos, Señor, tú sabes lo que te estoy entregando aquí. Tú sabes, Señor, lo que te estoy pidiendo aquí. Aquí está mi petición, Señor. Aquí está mi petición. En el nombre de Jesús. Dile, Dios, aquí están mis manos, aquí está mi vida. Lo que tú estás entregándole al Señor en el nombre de Jesús. Gracias. Querido Dios, gracias. Te adoramos hoy. Invocamos tu presencia. Querido Espíritu Santo de Dios, bendecimos a cada persona, familias enteras, Padre, en el nombre de Jesucristo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos en el nombre de Jesús. Salud, vigor, fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, salud, vigor, unción, poder, fuerzas nuevas, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, vigor, salud, fuerzas nuevas, Señor. Bendición poderosa de tu mano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, querido Dios. Ungimos, bendecimos, declaramos tu palabra, tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo en este día, Señor. Gracias, Dios. En este día proclamamos el poder vivificador, el poder vivificador, el poder vivificador del Espíritu Santo, Señor. Recibe la ofrenda de tu Hijo que está en sus manos, Señor. Recibe esa ofrenda. Recibe, Señor, esa ofrenda de cada uno de tus hijos, Señor. Recibe, Señor, esa ofrenda de cada uno de tus hijos, Señor. Recibe, Señor, esa ofrenda que está en sus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Sí, Padre Celestial, les declaramos en bendición, les declaramos en victoria, les declaramos en poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Sí, son bendecidos. Son bendecidos, Señor. Recibe la ofrenda, Señor, y la promesa en el nombre de Jesús de estas personas. Recibe, Señor, esta ofrenda que está en sus manos, Padre Celestial. Declaramos, Dios, tu bendición. Declaramos, Dios, tu bendición. Declaramos, Dios, tu bendición. Declaramos tu presencia. Declaramos, Señor, tu Santo Espíritu sobre cada vida, Señor. Recibe en el nombre de Jesús la ofrenda y la bendición que está en sus manos, en su vida. Declaramos, Señor, la presencia, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo actuando de una manera sobrenatural en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí, Señor, recibe en el día de hoy la promesa, la bendición de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Levanta tus manos y adora a Dios y dile: Señor, te adoro, te doy gracias. Me entrego a ti, te pertenezco a ti, Señor. Te quiero servir a ti, Dios. Hago un pacto. Dile, Señor, hago un pacto nuevo contigo. Hago un pacto nuevo contigo. Hago un pacto nuevo contigo, Señor. Y me declaro victorioso en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor. Declara tu victoria en el nombre de Jesucristo hoy. Declara tu victoria en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Oh, qué bueno. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Amén. Dele un abrazo a la persona que está a su lado y dígale así: sirvámosle a Dios porque el Espíritu nos constriñe. Sirvámosle a Dios porque el Espíritu nos constriñe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a Dios. Alabe al Señor.
Dios le bendiga poderosamente. Para las personas que han venido hoy por primera vez, les vamos a entregar un librito y una tarjetica para que nos llenen, y vamos a entregar de igual manera un Evangelio de San Lucas. Quisiera ver las manos de las personas que hoy han venido por primera vez. Tengo un librito aquí para entregar. ¿Quiénes han venido hoy por primera vez? Por allí, por allí. Bueno, entonces